socioeconómica, pérdida de la salud, y ha habido un brote epidémico en el Perú que ocasionó muchas muertes. Ahí nos aterramos nosotros. No nos imaginamos que iba a haber este cambio. Cuando hubo el cólera, todos estábamos asustados, porque hasta manipular el paciente, examinar al paciente, nos daba miedo que nos contagie. Porque ustedes miraban que el paciente tenía cadavérico de la desinfección, o venía simplemente o entraba al sanitario, doctor, entraba al sanitario, me desespera, entraba al sanitario y no salía, abría la puerta y estaba el paciente desmayado. Entonces nos asustó esto, porque ustedes miraban en emergencia cuando habían pasado, no había una fila de pacientes esperando, había 3 o 4 filas de pacientes apretados esperando, desesperados, porque su familiar estaba deshidratado, completamente deshidratado, habían venido ayer, no orinaban. Entonces el cólera sí fue un problema que había que tener mucho cuidado. Realmente la fase de este paciente es bien característica del cólera, así afilada completamente, morenos, con un color oscuro. Entonces, vamos a ver esta enfermedad que definitivamente, si no lo tratamos, puede ser mortal. Y de hecho, que ha habido muertes, y van a ver algunos reportes del periódico en donde han ganado por todo. Este es un paciente de 27 años, agricultor, que acude a la emergencia presentando una diarrea acuosa. Miren, solo 12 horas. Y el paciente estaba cadavérico. 12 horas en agua de arroz. Esa es la característica principal del cólera. Pero ojo, pestaña y oreja, no esperen que la diarrea sea de agua de arroz para decir es cólera. Al final llega el agua de arroz porque el pobre ya no tiene que botar, botó todo. ¿Ya? Y las últimas deposiciones son como agua de arroz. Una característica es que no tiene fiebre, es una bacteria, pero no hay fiebre. Rarísimo el caso que van a encontrar ustedes cólera o fiebre. ¿Ya? Entonces, diarrea acuosa, no hay fiebre, pero sí tiene el paciente una debilidad extrema. ¿Por qué? Porque ha perdido electrolitos, ha perdido sodio, ha perdido el paciente contraído, ¿no? ¿Y qué factores de riesgo? Todos los que tenemos para las enfermedades temporales, ¿no? Reside en una zona rural donde no hay agua potable. La diarrea sugiere el tipo, la característica que es el tipo de cólera. Y el inicio agudo. No se olviden, una diarrea aguda, piensen en que es bacteria. Una diarrea crónica que tiene carácter subagudo crónico, de repente es un parásito. ¿Ya? Aunque en el caso que hemos visto de la Giardia, el que vimos en la mañana, el caso clínico, era una paciente que tenía un paciente crónico y tenía episodio agudo, ¿no? Así fue, creo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a este paciente que nos llega tan mal, tan deshidratado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué antibiótico le damos? ¿Qué hacemos con el paciente? Hidratarlo muy bien. Muchos piensan en el antibiótico, tengo que poner el antibiótico no me va a mejorar ese paciente. Ese paciente puede hacer una necrosis pulmonar aguda por insuficiencia renal aguda y se muere. Ese paciente puede hacer una acidosis metabólica y se muere. Entonces, no pensemos en antibióticos, en nada, sino hidratar a ese paciente. Con seguridad esos pacientes están vomitando. Entonces, la hidratación tiene que ser parenteral, no puede ser oral. ¿Ya? Entonces, el primer nivel, hidratación agresiva. Ese es el pilar fundamental del tratamiento del cólera. Antibióticos. El antibiótico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la duración del cuadro sea menor y que las manifestaciones no sean tan severas. ¿Ya? Pero lo primero, hidratar a ese paciente. No me digan, se murió, doctor, no tenía antibióticos, se murió de cólera el paciente. Si te podías hidratar, mientras el paciente esté hidratado, no se te va a morir. Pero si tú agarras y priorizas el antibiótico, se te muere el paciente. Consigues para allá, más acá, ya más allá. Ya fracasa el antibiótico, ya señor, muere, ¿no? Confirmar que se trata, es importante porque es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces tenemos que confirmar pues, que definitivamente se trata de un virus. Hay que hacer un cultivo, lo podemos hacer en fondo oscuro, o podemos hacer un PCR para decir sí, acá tenemos un paciente para hacer un cerco epidemiológico. Entonces, si por decir, bueno,
meter el hambre. Fernando está con cólera, entonces todo su círculo, todos sus amigos, toda su collera, su grupo, Ángela, Sofía, pueden estar también con cólera, entonces a ellos los aíslan. ¿Me entiendes? Y a su familia igual. Entonces, haciendo ese cerco epidemiológico, voy a evitar que comience a diseminarse la enfermedad por todos lados. Muy bien. Vamos a prevenir ese diseño, porque esto es importantísimo. Prevenir que haya más brotes. Entonces tenemos que advertir a la población. ¿Saben cuál fue la estrategia sanitaria que creo que ya se las dije para controlar el cólera en el Perú? ¿Cuál fue la estrategia que funcionó? Lavado de manos. Esa estrategia tan simple es la que cortó el cólera. Lávalo y si no puedes, bótalo. Entonces, primero sospechar, ¿no?, que se trata de cólera cuando el paciente te dice tengo diarreas abundantes, líquidas. Y si te dicen agua de arroz, ya pues ni lo dudes, es cólera, ¿no es cierto? Ver si el paciente tiene condiciones epidemiológicas, el análisis que tienen que hacer y el diagnóstico diferencial. No se olviden que diarreas por bacterias hay un montón, por E. coli, por Colibacterium, por Barandillo, tienen infinidad de diarreas. Pero una diarrea que sea líquida, que deshidrate al paciente rápidamente, pensemos que se puede repartir. La fisiopatología. ¿Dónde se ubica el virus cólera? Intestino delgado, no se olviden. Si estuviese en intestino grueso, ¿qué característica podría tener la diarrea? Sanguinolenta. Sí, podría ser algo más. Moco. Moco. No se olviden, moco. Entonces, si ustedes hablan de una enterocolitis, quiere decir que esa diarrea también tiene un moco. ¿Ya? Se ubica la bacteria del cólera en el intestino delgado. En el tratamiento ya hemos hablado. Priorizamos hidratación. Y les preguntan que también se van a hacer. Esta bacteria no hace daño por ella, sino por una toxina, por su toxina, que es una toxina que tiene dos partes. Una que le permite adherirse al gangliósilo de la membrana celular y la otra que ingresa y comienza a estimular al AMP cíclico. De tal manera que el AMP cíclico, en grandes cantidades, es lo que hace abrir los canales de sodio, de cloro, de potasio. Y todo comienza a salir fuera de la célula. Y aquí en la carrera, además del sodio y potasio, aquí se lleva agua. Por eso las diarreas son tan abundantes y cosas, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, este bacilo gram negativo curvo móvil, que estos son los serogrupos que han sido causantes de las últimas epidemias que ha habido, el C1 y el C139. La toxina activa lo que les he dicho y la incubación más o menos es 1 a 3 días. Estas son la clasificación de la bacteria. Tenemos biotipo, el TOR y el clásico. El TOR ha sido importante porque ha sido causante de las últimas epidemias. Tenemos en el serotipo el Ogawa, el Inaba y el Nicofina. Tanto el Ogawa como el Inaba han sido también causantes de las pandemias, de las epidemias de cosas. Esto es lo que pasó en nuestro país cuando en 1991 el cólera entró por Chancay. ¿Ya? Entró por Chancay y de repente todo el Perú estaba con cólera. En todos sitios se miraban focos de cólera porque había viajeros que se habían ido de Lima a Arequipa y así a Puno, a todo. Todo el Perú estaba con cólera. Todo el Perú con cólera. Entonces, miren la noticia, virus que afecta el Perú es el más peligroso y recibe en el medio ambiente. Por eso les digo, los periodistas debieran leer o consultar a un médico, a un estudiante de medicinas de infectología. Dime por favor, ¿el cólera es bacteria o es producido por un virus? Así que sigan las noticias. Bueno, mecanismo de transmisión, agua y alimentos contaminados, lo mismo que las llaves, el mismo mecanismo. Factores de riesgo, agua potable, falta de saneamiento ambiental. Distribución, ha habido en el mundo 7 a 8 pandemias.
las mayores han sido en la India, ¿ya? Han comenzado en la India. Y han sido que mataban gente, no he traído la foto, pero ustedes miraban, el médico que iba a tratar a esos pacientes sabía que ese médico iba a morirse. O sea, él sabía que iba a morir. Salvaba gente donde iba saliendo, pero era una mortandad tremenda, ¿no? Porque no se conocía ni cómo se contagiaba ni nada. Entonces, el doctor vaya usted ahí, sé que me voy a morir, de mi testamento. Esa era la verdad, no había forma de sobrevivir a eso. Entonces, esta bacteria que coloniza la pared intestinal, intestino delgado, lo hace gracias a estos filis que le permite adherirse al epitelio intestinal. ¿Ya? Sobrevive al ambiente y al ácido del estómago. Entonces, que todavía sobrevive al ácido del estómago, que es ácido clorhídrico. Buena parte muere, pero hay algunas bacterias que sobreviven. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué daño le hacemos al paciente cuando le damos antiácido? Cuando le damos inhibidores de bomba, inhibidores H2, ranitidina, estamos disminuyendo la acidez gástrica y estamos propiciando que haya una infección y que la bacteria se multiplique e invada. Esto lo vamos a ver en un esquema que la subunidad B se une a los receptores del angiócido de la membrana celular y la subunidad activa es la que ingresa, activa a la unidad de ciclasa, aumentando el área de ciclo intracelular. Produciendo esto, la apertura de los canales de sodio y salen junto con el agua, produce la diarrea característica del cólera y acá lo tienen más gráfica, ¿no? Entonces ustedes ven las bacterias en la luz intestinal y estas bacterias, gracias a esta enzima que la ven acá, esta es la toxina. Esta toxina va a adherirse del angiócido, va a ingresar la porción 1, la subunidad 1. Esta subunidad 1 va a estimular a la adenosiclasa y esta adenosiclasa abre estos canales que son que sale sodio, agua, bicarbonato y el paciente se deshidrata. O sea que esto es de diversas medidas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del cólera? Tenemos una diarrea acuosa profusa, característica apariencia de agua de arroz, hasta 1 litro por hora. Imagínense 1 litro por hora, en 3 horas ya 3 litros, completamente deshidratado. Vómitos sin náuseas previas y da lugar a una deshidratación severa con shock hipovolémico, acidosis metabólica. Una característica importante del cólera es que nosotros observamos que en muchos pacientes había lo que se llama el intestino parénquico. Usualmente ustedes han visto que cuando, si alguno de ustedes ha tenido alguna vez diarrea, les suena como que tuviesen invasores o algo en su estómago, en el cólera no hay nada. O sea, ustedes ponen y no van a auscultar esos juicios que auscultan en la giardiasis, que auscultan en diarreas por E. coli. No. Entonces, has comido tremendos años, no te duele sangre. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos que este paciente puede ir por esa deshidratación severa a falla multiorgánica con insuficiencia renal. Si hacemos un resumen, es una colonización, puede ser asintomática, hay pacientes que son portadores de cólera y no hacen cólera, o pueden ir a una diarrea acuosa con vómitos, generalmente no tienen fiebre o están muy potentes. La acidosis metabólica, por la pérdida de electrolitos y de agua, lo lleva a una acidosis metabólica y una respiración de pulmón. La piel se torna oscura, la elasticidad del fibroso disminuye, el tono disminuye, comienzan los calambres, la hipoglicemia y llegamos a la necrosis tubular aguda por falla renal. Estas fotografías también son fotos de pacientes con cólera, ¿no? Cómo llega el paciente en horas, miren ese signo. Ese es signo de piel. Ese es signo de piel. ¿Ya? Ese tono ocular también es tono ocular. Miren, esas son las diarreas en agua de arroz. Entonces, importante para que ustedes hagan un diagnóstico, sospecha clínica. Y la sospecha clínica es que, porque este paciente viene de una área de repente donde no hay esto que estamos señalando, servicios de saneamiento y todo eso.
hay que hacerle siempre antibiograma porque a veces es resistente. Ojo, el cólera es una bacteria que tiene infinidad de tratamiento susceptible a todos los antibióticos. Entonces ustedes, el que tengan lo usen. Obviamente que hay algunos que dicen primera elección, doxiciclina, ¿no? Pero el que tengan lo usan en cualquier función. Hacer el cultivo, las pruebas rápidas para avisar a la epidemiología que ahí tenemos un problema, un brote de cólera. Lo más importante es rehidratar al paciente. Y acá quiero también detener un momento en decirles, lo ideal es hidratarlo de forma oral. Lo ideal. Pero cuando ya el paciente vomita, rehidratación parenteral, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando apenas el paciente deja de tener náuseas, de vomitar, hidratación oral otra vez. Tratemos en la medida de lo posible. Más aún si estamos frente a niños o a viejos. ¿Cuál es el problema de los viejos? Que nosotros no toleramos los volúmenes de agua como tolera un joven. Entonces, ¿qué puede pasar? Que me sobrecargan de líquido y hago un edema agudo de pulmón. Por eso, cuando yo hidrato a un paciente mayor, tengo que estar al lado del paciente, evaluando pulmones. En el momento en que me aparecen crépitos, estoy llevando a un paciente a un edema agudo de pulmón. Entonces, tengo que parar. ¿Entienden? Niños y ancianos. Los quiero ver a los dos de pediatras a ver qué pasa cuando tiene cólera el paciente. Hidratarlos de no servir, hidratar con mucho cuidado niños y adultos mayores. ¿Ya? Jóvenes no hay problema. Y apenas puedan, pasan a la vía oral. El ideal para hidratar es el lactato Ringer o solución de Hartmann. Es el ideal. ¿Ya? Cuando el paciente está chocado, está deshidratado, no tenemos. O sea, no tenemos eso. O sea, por eso tuvimos que usar la solución polielectrolítica, que también nos ayudó mucho. Antibiótico-terapia, como les digo, lo que ustedes quieren. Estos son los regalos que les decía que les hablé. Este es el primer regalo, en el cual les va a permitir este cuadrito distinguir una deshidratación leve, moderada y grave. ¿Cuánto de porcentaje se pierde? ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente? ¿Qué signos tiene el paciente? Así pueden distinguir ustedes la diarrea leve, moderada y severa. ¿Ya? Entonces, si el paciente ya comienza a tener compromiso hemodinámico, ¿qué significa eso? Que está taquicárdico, que está hipotenso, el paciente se les va a ir, se enoja rápido. A chorro, abran a chorro en el hueso para que el paciente pueda hacer. Para sacarlo del shock, tienen que usar coloides como el cloruro de sodio. ¿Ya? Muy bien, ese es el regalito que les hago, es mi primer regalo. Mi segundo regalo es qué es lo que pierde el paciente cuando tiene estas diarreas. ¿Qué electrolitos pierde? Porque esto nos va a servir en nefrología también. Pierde sodio, cloro, potasio y bicarbonato. Es lo que encuentran en las muestras de tanto de adultos como de niños. Y para que ustedes vean, el lactato Ringer se parece mucho a lo que pierde el paciente para poder repararlo. ¿De acuerdo? Entonces tiene también el suelo fisiológico, la polielectrolítica, que hemos usado nosotros, y las sustancias de rehidratación oral. Una pregunta. Si te encuentras en tu casa de donde haces tus cerebros y no hay sales de rehidratación y el paciente, el niño está con diarrea, ¿qué le dices a la mamá? A ver, ¿a quién se le ocurre? No hay sales de rehidratación, se te acaba en la noche, ya no hay. Viene la mamá con la diarrea, ¿qué hace? Podría haber ingesta de agua con sal y azúcar. Claro, preparan ustedes, le indican a la señora, mire, va a preparar su suero oral. ¿Quién puede decirme qué tiene el suero oral? Azúcar y sal. Sal, azúcar, ¿cuántos kilos? Creo que es ambos, parece. Lo mismo, creo. Ya, tarea para ustedes, sepan preparar un suero. Tiene que tener sal, azúcar, potasio. ¿De dónde sale el potasio? Las plantas. Ya, prepárense, averigüen que tengan un suero oral, porque eso les va a pasar. Cuando hizo la residencia, tenemos una encarga mía que era muy cercana,
un colaborador me dijo, doctora, ¿la puedo llamar si es que tengo algún caso que no puedo resolver? Sí, llámame, no. ¿Para qué le dije? Me llama desde la mañana, a veces, pero pues a ustedes les digo, no sé qué se me quitan el suelo, ¿ya? Pero es lo que me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago, doctora? No hay suelo, se acabaron, ¿sabes? Pues como ese ejemplo. ¿Cómo lo preparo? Tiene una mamá zanahoria, tiene arroz, tiene azúcar, tiene sal, sí, ya. Ustedes buscan las cantidades. Está en Google, ni siquiera en el Google académico, en el Google. ¿Es la patela? Patela, creo que le dicen. Bueno, este es otro regalo de los antibióticos que deben usar, se pueden usar en el COVID. En primer lugar, las tetracitrinas. 500 miligramos al día durante 3 días. Solo se trata 3 días del cólera y ahí se acabó. ¿Ya? Pueden usar doxiciclina, flurazolidona, cotofluxazol, fluoxacina, todos. Ahí tienen las dosis para aprender. Esas son las guías para tratar el cólera. Esas son las guías, me parece, peruanas o no. No, estas son guías europeas. Pero son del 96. Pero todos estos datos casi ninguno ha variado. Así que si aprenden esta guía para tratar el cólera, está muy bien. Primero, valoren al paciente, historia clínica, el examen físico, y recién pueden aplicar la guía. Y lo que les decía yo antes, solo usar la vía intravenosa para pacientes que tienen deshidratación grave o no toleran el biorán. La intravenosa. Porque ustedes pueden darle la oral, no se olviden, poner una vía es abrir una puerta que entre los gérmenes. Entonces, hasta donde ustedes puedan, tienen que tratar de hidratar al paciente de vía oral. Inclusive se les hidrata con cucharita, porque si toman un volumen les llama al vómito, cucharita por cucharita. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar en la medida de evitar la vía intravenosa, excepto que el paciente tenga una deshidratación grave. Muy bien. Aquí vemos, si conocemos cómo dice, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Si ustedes saben cómo se contagia uno, saben cómo prevenir, ¿no es cierto? Entonces tienen infraestructura sanitaria, agua potable, cómo deben tratar las aguas residuales, aunque no crean ustedes tienen que saber eso y enseñar eso. Higiene personal, lavado de manos, y en algunas otras zonas y algunos viajeros de afuera sí se vacunan ahí. Nosotros no tenemos esa opción. ¿Quién está aquí? Tú. Desafíos futuros. Desafíos futuros. ¿Estas personas quieres con tu gorro de medio? El calentamiento global está alterando los patrones de las enfermedades, es cierto. Está propiciando muchas enfermedades. Entonces, eso es lo que nos espera el futuro. De repente, pandemias de un montón de bacterias, de parásitos, qué sé yo. Un problema que nosotros somos los que lo ocasionamos, la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana. O sea, nosotros, por el mal uso, porque no se acuerdan a los de atrás. ¿Cuánto damos para tratar de llave? ¿Y qué damos? Llave. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cada cuánto. Ya pues termina, ¿cuánto tiempo? Muy bien, ¿ya? Entonces, si sabemos como su compañero bien, no vamos a crear resistencia. Pero si sabemos como, por ejemplo, que está en un dulce sueño, ¿más que no? ¿Cuál es el tratamiento del cólico? Antibiótico. Es que se está durmiendo, todos que han estado bien, decían qué lindo duerme, a mí también me gustaría dormir así. Chicos, no duerman, después no se van a acordar en el momento que tengan los fríos. Ahí está, el mensaje. La prevención y el conocimiento son nuestras mejores herramientas contra el cólera. Conocimiento. Como futuros profesionales de la salud, tenemos el poder de educar, prevenir y salvar vidas. Nunca subestimen el impacto de su labor en la comunidad. O sea, por eso que decía, ustedes ya son referentes, aunque no lo quieran, ya son referentes en su familia, referentes en sus amigos, referentes en la sociedad. Hay estudio de medicina, pregúntale,
ese no sabe nada. ¿No? Es terrible, ¿no? O no, mira, sí, pregúntele, él sabe. Como ahora una señora, gente extranjera, le había llevado al hospital, no sé por qué motivo, y le habían hecho un papa a la paciente, y nos miraban pues desesperados. Preguntamos a todos y nadie nos contesta, por favor, ¿dónde vamos a ir para que nos digan los resultados? ¿Qué significa este resultado? Entonces, estábamos con un internista y una geriatra. Pero tenemos que saber lo mínimo, el Papa Nicolau, ¿qué te puede salir, no? Le dije, cáncer no es, no se preocupe. Uf, qué alivio, ¿no? Fíjate, tú desconoces eso. Pero que me pregunten y me dicen, ay, no sé. Se van angustiados, preocupados. Entonces le digo a mi amigo, ¿cómo te llamas? Tú. Yo, Becker. Becker es uno de los más atentos de la clase. Uno de los que más responden. Él y su amigo. A los dos los felicito. Siempre están atentos, siempre están, no se duermen. Sin ambiciones personales. ¿No? Entonces, así te van a preguntar, tú vas a ser referente en tu familia. ¿Quién puede responder eso? ¿Tú qué vas a decir? Ay, es que voy a consultar mi Google académico. Ya todos consultan Google, todo el mundo. No hay quien. El paciente que ustedes van a tener es el paciente que viene ya googleado. Y les va a decir, y a mí también me ha pasado. Doctor, ¿por qué me dice usted que tengo artritis reumatoidea? Si dice que la artritis reumatoidea tiene que deformarse en las manos, yo no tengo deformado. O sea, vienen ya con su idea. Entonces, ojo que tienen que tener ese tipo de pacientes y hay que tener cuidado. Bueno,